Queridos hermanos, una vez más todos ustedes tengan una cordial bienvenida y vamos a empezar una vez más un tiempo de adoración donde la iglesia una vez más se reúne pues alrededor de una pantalla y aunque físicamente lo hacemos de esa manera, siempre recordamos que nuestros espíritus son uno en el Señor y sabemos bajo esa convicción que podamos acercarnos como iglesia en un solo cuerpo para poder adorar a nuestro maravilloso Dios. Vamos a empezar, vamos a orar. Padre Celestial, una vez más queremos darte las gracias por lo que has hecho durante estos días en nuestras vidas, en las familias. Hemos visto siempre tu mano, cómo sigue levantando a muchos hermanos, Señor, de una situación difícil. También vemos siempre tu mano proveyendo. Y Padre bueno, gracias realmente por la manera en la cual vemos tu gran obra, tu fidelidad, esa especial obra de amor que realizas en tu iglesia. Ahora también ayúdanos a que con un solo espíritu, un solo corazón, a todos juntos, Señor, podamos por favor acercarnos delante de su presencia para el único propósito, alabarte. También puedas seguir utilizando este tiempo para obrar en la iglesia, seguir enseñándonos qué convicciones, Señor, debemos tener que nos llevan a conformarnos más a tu imagen. Y en todo ello, Señor, por favor, glorifícate a través de la actitud que está teniendo también tu iglesia en este momento. Gracias, Padre bueno, gracias por los méritos de Cristo y a través de Él también nos acercamos. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar esta mañana, como siempre, adorando a nuestro buen Señor. Hay un himno que nos habla de que cuando nosotros estamos delante pues, de la presencia del Señor, es como si Él reflejara su luz y bajo esa luz también nosotros pues, somos iluminados y bajo eso cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Y este himno dice, brilla Jesús, así es que hermanos desde casa también canten. Es una oración hecha canción, es un pedido especial que el Señor siga brillando en nosotros. Tu verdad revelada nos libra.
Amén. Esa luz que nosotros pues necesitamos, siempre la podemos encontrar en la palabra del Señor. Y es que ahora nosotros también sigamos leyéndola. Estamos leyendo los domingos los salmos. Ya estamos en el Salmo 11. Y esta mañana vamos a leer de este salmo. El tema es el refugio del justo. Acompáñenos, por favor, en la lectura de este salmo. Dice: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero el malo y al que ama a la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El tema especial que tenemos en este salmo pues es la justicia del Señor. La justicia del Señor puede ser aplicado a aquellos quienes confían en primer lugar en Él. Dice que ellos pues siempre reciben su refugio. No es porque ellos sean perfectos. Sabemos que todos son pecadores. Pero aquellos quienes confían en Él han sido sinceros consigo mismo y al decir que somos pecadores. Y con una cabeza pues agacha, con un corazón quebrantado, nos acercamos delante de Él, reconociendo nuestros pecados, y vamos debajo de su refugio para que seamos perdonados, seamos salvados. Entonces el Señor nos toma, nos da su salvación y luego nos justifica. Somos llamados justos en Él. Pero hay otra clase de hombres que también ven la justicia o la justicia de Dios, pero de otra diferente manera. Ellos, pues, esta clase de hombres se complacen en la maldad. No están arrepentidos en su corazón. Entonces Dios también va a aplicar su justicia, pero a través de un juicio duro, de condenación. Pues mucho de lo que nosotros hacemos tiene que ver o tiene como base cuál es la situación, cuál es nuestra situación delante del Señor. ¿Hemos sido justificados, nos hemos rendido delante del Señor? ¿O todavía estamos con corazones duros que no se quieren arrepentir? Pues el Salmo nos habla de esto. Si nosotros vamos a alabar al Señor en esta mañana, pues seguro que lo primero que tiene que ver es que su condición delante del Señor sea una condición de que ha sido perdonado, porque antes también usted se ha humillado delante de Él y ahora usted confía en Él. Y pase lo que pase, las situaciones que vengan, pues el Señor siempre lo está guardando y Él es nuestro refugio. Bien, en esa actitud entonces vamos a acercarnos al Señor una vez más en adoración, cantándole, adorándole. Y ahora pues podemos cantar también de que cada día que pasa realmente nos sentimos más agradecidos a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. También podemos seguir alabando al Señor con un himno que dice lluvias de gracia. Es esas lluvias que vienen pues a través de este regalo precioso que hemos recibido en Cristo Jesús. Su Espíritu Santo ha venido y también sus dones especiales. Y tenemos muchas bendiciones más que el Señor nos da. Alabemos al Señor con estos hermosos himnos. Cada día que pasa yo me siento mucho más agradecido a Dios. Y al sentir su amor inmenso yo comprendo todo el bien que hizo por mí. Cada día que pasa yo me siento mucho más agradecido a Él.
nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obren tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Tenemos muchas bendiciones, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Bueno, queremos aprovechar porque en estos días las damas también están celebrando su aniversario y han pasado un tiempo muy hermoso, edificante. Ha habido muchas hermanas que se han podido conectar y también ha habido alabanzas especiales, a muchas hermanas pues ahí alabando al Señor. Y hay un himno que también ellas entonaron a través de nuestra hermana Margarita también. Hay un himno que dice, póstrate. Este himno un poco me hacía recordar lo que el pastor Osvaldo va a hablar en esta mañana. Él va a hablar acerca de la autoridad de Dios y cómo nosotros pues nos sometemos a esa autoridad. Y pensando en ello, pues cuando hablamos de quién es Dios, todo lo que vamos conociendo de Dios, solamente nos toca a nosotros postrarnos delante de Él. A cualquier cosa que Dios está haciendo, pues Dios nos permite a nosotros que pasemos cosas buenas, pero también cosas difíciles. Como leíamos en el Salmo 11, pues decía que Jehová prueba al justo, lo va a hacer pasar también por momentos difíciles. Aún en esas situaciones nosotros sabemos que Dios tiene la autoridad sobre la situación. Y en ello, pues nosotros lo único que podemos hacer es postrarnos ante este Rey maravilloso, solamente postrarnos. Después de este himno, y ya vamos a escuchar al pastor Osvaldo. Hay momentos en la vida siguiendo al Señor, donde Dios ilumina nuestro andar. Y también hay circunstancias que podemos entender
Él. Póstrate, confía en Dios que es tu Padre, aunque la respuesta tú no puedas ver. Póstrate, mira el cielo y cree en Él, es quien sostiene la eternidad. Y cuando no entiendas bien el propósito de su plan, en presencia del ve, póstrate. Hay momentos que las nubes rodean nuestro andar y los vientos no cesan de soplar. La razón por qué sufrimos es difícil de entender, que el Señor tiene en sus manos el control. En tormenta cruel, recordemos que vivimos por la fe. Póstrate, confía en Dios que es tu Padre, aunque la respuesta tú no puedas ver. Póstrate, mira el cielo y cree en Él, es quien sostiene la eternidad. Y cuando no entiendas bien el propósito de su plan, en presencia del ve, póstrate, confía en Dios que es tu Padre, aunque la respuesta tú no puedas ver. Póstrate, mira al cielo y cree en Él, es quien sostiene la eternidad. Y cuando no entiendas bien el propósito de su plan, en presencia del ve, póstrate, póstrate, póstrate. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más, estamos aquí en este tiempo de culto, de adoración a nuestro Dios, para poder hablar algo más acerca de la palabra de Dios. Antes de poder empezar, les suplico que inclinemos nuestro rostro y oremos en esta mañana. Amantísimo Señor, estamos muy agradecidos a ti por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por todas las cosas que tú has hecho durante toda esta semana en favor nuestro. Gracias porque aquellos que estaban enfermos están recuperándose. Gracias, Señor, porque no ha faltado el alimento, no ha faltado tu protección en cada día. Y, Señor, nosotros estamos agradecidos a ti. Gracias porque cada mañana podemos buscar tu palabra y buscarte en oración y saber que tú estás ahí oyendo atentamente al clamor de tu pueblo. Gracias por este tiempo. Bendice pues este momento que vamos a estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quisiera empezar esta mañana diciéndoles de que
todo lo que existe en el universo, todo lo creado y también las leyes que rigen todo este conglomerado de nebulosas y galaxias que conforman el universo, todo se mantiene por la autoridad de nuestro Dios. Dios, pues, es quien sustenta todas las cosas y la sustenta con la autoridad de su palabra, con el poder de su palabra, o sea, con el poder de su autoridad. Quiere decir que Él ordenó y las cosas se hicieron. Él ordenó y las cosas empezaron a regirse de acuerdo a como Él lo había ordenado. Esto es lo que el escritor de Hebreos nos dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde leemos nosotros, Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí el autor de Hebreos reconoce y dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor no solamente demuestra su poder a través de los hechos, de los logros que Él tiene, sino que Él demuestra su autoridad porque su autoridad lo representa a Él. Mientras que el poder es representado por sus obras, la autoridad lo representa a Él. Así que es imperativo que aquellos que nos deseamos pues en nuestro corazón obedecer a Dios, conozcamos bien la importancia de la autoridad de Dios. El diccionario, por ejemplo, de la Real Academia Española dice que la palabra obediencia significa el estado o acto de ser sumiso a la voluntad de otro. No, de someternos a la voluntad, al requerimiento de otra persona. Pero para nosotros los creyentes, la obediencia es tener la correcta actitud, la correcta disposición de rendirse a la voluntad de Dios, porque entendemos de que Él tiene la autoridad, la preeminencia sobre nosotros. Y como sabemos que Él tiene la autoridad, nosotros entonces le obedecemos por amor a Él. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a estudiar un tema. El tema que vamos a estudiar se titula La importancia de la autoridad. La importancia de la autoridad. Y la primera cosa que nosotros tenemos que entender es la importancia de no ofender la autoridad de Dios. La importancia de no ofender la autoridad de Dios. En otras palabras, la autoridad de Dios nunca debe ser pasada por alto, hermanos. Nunca. Siempre nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué es importante esto? Porque ofender a la autoridad de Dios es la mayor rebeldía que el hombre puede expresar. Es la mayor rebeldía que nosotros podemos tener. Inclusive, faltar a la autoridad de Dios es mucho más grave que ofender la santidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, el pecado en cuanto a la santidad se va a cometer en la esfera de las acciones, en la esfera de la conducta del hombre. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos tener yerros, nosotros podemos tener faltas, ¿no? Y esto obviamente ofende la santidad de Dios. Dios ha establecido una medida y nosotros traspasamos, fallamos, pecamos, rebasamos esa medida. Entonces faltamos a la santidad de Dios y está expresado por nuestra conducta. Sin embargo, hermanos, el pecado en cuanto a la autoridad está en la esfera del interno, está en la esfera de la actitud de nuestro corazón, o sea, en el terreno de las intenciones de nuestro corazón. Una cosa es que yo falle, otra cosa es que yo tenga una actitud rebelde, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de faltar a la autoridad de Dios, estamos hablando no solo de rebeldía, estamos hablando de autoindependencia, estamos hablando de menospreciar, ¿no? O despreciar justamente la autoridad de Dios. Esta es por ejemplo, el sentir que tienen los apóstatas. Los apóstatas o alguien que se ha apartado de la palabra de Dios
tiende a despreciar, no obviamente, la importancia de Dios en nuestras vidas. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, nos dice así: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aquí está Pedro hablando acerca de los apóstatas, hablando acerca de estos falaces, pues va a decir que ellos siguen la carne, siguen las intenciones de la carne y andan en malos deseos, que es la concupiscencia, y en inmundicia, que es suciedad en realidad, y desprecian, dice, no, menosprecian el señorío. Quiere decir que ellos, sabiendo que Dios no le agrada eso, lo hacen a propósito, exprofesamente. Nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia, un ejemplo cuando Israel desobedeció exprofesamente la autoridad de Dios. Y vamos a trasladarnos a Números capítulo 14, ¿no? Ya les voy a decir la cita, Números 14, y aquí encontramos nosotros de que Dios había sacado con brazo poderoso de la esclavitud, pues, de Egipto al pueblo de Israel, y les llevó por el desierto, y les llevó a la frontera ya con la tierra prometida, y Dios les dijo que ellos tenían que ingresar y apoderarse de la tierra, y que Dios iba a estar con ellos para que pudieran conquistar la tierra, pero ellos tenían que creerle a Dios, tenían que obedecer a Dios. Entonces en ese momento enviaron pues espías para que pudieran reconocer la tierra, y nosotros vemos que cuando ellos regresan dan un mensaje bastante desalentador. En cambio, Josué y Caleb, que estaban entre los espías, dijeron: no, Dios lo va a entregar. Pero el resto de espías, que eran 10 más, pues dijeron: no podemos, ellos son gigantes, parecemos como langostas al lado de ellos, no vamos a poder ganarle, no vamos a poder conquistarle. Y entonces el pueblo ya no quiso entrar a la tierra prometida. Entonces, esta desobediencia traía abajo pues la autoridad de Dios. Dios les había ordenado de ir y conquistar la tierra, y esto despertó la ira de Dios, porque ellos le estaban desautorizando, y como consecuencia, entonces el Señor condenó a aquella generación. Aquí en Números capítulo 14, versículos 27 al 30, nos dice lo siguiente: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Ellos dijeron: no, Moisés, nos has traído aquí para morir, nos has sacado de Egipto donde estábamos bien para estar aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Nos van a matar, vamos a ser destruidos. Y entonces Dios dice: muy bien, ustedes han hablado eso, entonces eso es lo que le va a pasar. Y toda esa generación de 20 años hacia arriba nunca entró a la tierra prometida, y sus huesos quedaron en el desierto calcinados por causa de este pecado. Cuando el pueblo de Israel vio su suerte echada, vio que Dios les había pues juzgado y habían despertado la ira de Dios, los judíos pretendieron pues ahora sí obedecerle. Y dijeron: no, ya cambiamos de opinión y vamos a obedecer ahora. Pero hermanos, la obediencia retardada también es desobediencia. Y aquí en los versículos 39 al 45 del capítulo 14 de Números 14, 39 al 45, nos dice: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová?
esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Qué lástima. El pueblo de Israel cayó derrotado y muchos tuvieron que morir por causa de su desobediencia. Realmente, ofender a la autoridad de Dios es algo muy grave. Y aquí empezamos con las preguntas. Y la primera pregunta que tengo aquí es: ¿cuál entonces es nuestra posición en cuanto a la autoridad de Dios? Ya no estoy hablando del pueblo de Israel, estoy hablando a ti, hermano, a ti, hermana. ¿Cuál es tu posición en cuanto a la autoridad de Dios? Déjeme decirle que algunos creyentes pasan su vida rehusando rendirse totalmente a la voluntad de Dios. Ellos no quieren renunciar, justamente a los deseos de su carne. Hay hermanos que quieren, que se jactan de ser cristianos, de ser creyentes, pero nunca terminan de arrepentirse de algunos pecados que siguen teniendo como lastre en sus vidas. Algunos de repente siguen hablando groserías, otros de repente por ahí toman su cervecita, otros por ahí de repente fuman su cigarrito, de repente otro por ahí pues está codiciando a otras personas, otras mujeres, otro por ahí de repente una mujer codiciando las ropas y la moda actual, otro escuchando música mundana, y saben que estas cosas no agradan a Dios, pero sin embargo siguen consintiéndolas, no están dispuestos a renunciar a estas cosas. Hermano, déjeme decirle que su rebeldía y esa renuencia a querer obedecer la voluntad de Dios, pues es lo que está causando la pérdida de bendiciones en sus propias vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes tratan de servir a Dios, pero a su manera, como ustedes quieren, no como Dios lo pide en su palabra. Para usted no es un deleite obedecer a Dios, no es un privilegio obedecer a Dios y someterse a su voluntad, no. Usted va a ceder algo, pero no todo. Y eso de servir a Dios a medias, de vivir para Dios a medias, al final termina siendo en desobediencia. Hermanos, qué pena. En cambio, David, a pesar de sus múltiples errores y a pesar de los peligros y amenazas en que vivió, sin embargo, siempre fue bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque él le buscó de todo su corazón. En el Salmo 40, versículo 8, Salmo 40, versículo 8, ¿no? Pero antes de eso, nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, perdón, me he olvidado de un versículo, hermanos. En el Antiguo Testamento, la pauta de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que Dios quería finalmente de Israel? ¿Qué es lo que Dios quería? Bueno, lo que Dios quería está aquí en Deuteronomio, ¿no? Antes de buscar este pasaje que les dije, vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, y nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dios lo que pedía de Israel es que le respetara, que temiera a Jehová, que ellos respetaran su autoridad, que no lo menospreciaran, ¿no? Y que lo amaran de todo su corazón y con todas sus fuerzas. Eso es lo que Dios quería, porque eso sería importante para que ellos pudieran someterse a los lineamientos de Dios. Pero Israel no hizo caso, y encontramos nosotros
de que muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel. Sí, queremos seguirle, pero a nuestro modo, como obedecíamos. Vamos ahora hacia el Salmo 40, versículo 8. Y en el Salmo 40, versículo 8, miren lo que dice David en cuanto a obedecer. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué tremenda palabra la de este siervo del Señor. Él se gozaba en obedecer. Él quería obedecer. ¿Que falló muchas veces? Sí, seguramente. ¿Que pecó? ¿Que tuvo grandes errores? Sí, seguramente. Pero él quería obedecer la palabra de Dios sinceramente. Hermanos, no hay en el corazón pues a veces esa disposición para con rapidez, con presteza, ¿no? Querer obedecer a Dios. Y eso es lamentable. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que Dios quiere, pero no queremos obedecerle. Y solamente le rendimos a Dios, nos rendimos a medias nomás. Y eso es algo muy penoso. Notemos otra vez el corazón de David en el Salmo 119. Vamos al Salmo 119, versículos 59 y 60. Salmo 119, versículos 59 al 60 nos dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Aquí está David. Él consideró que fallaba, sí, pero ese era motivo de meditación. Él reflexionaba, pensaba, no se endurecía, no era orgulloso y decía, no, he hecho mal. Y se retractaba, se arrepentía y se volvía rápidamente. Él no retardaba, no estaba haciendo la larga. No, él inmediatamente cuando se daba cuenta que estaba mal, él se arrepentía y dejaba ese pecado. Qué importante es lo que tenemos aquí. Entonces, hay algunos pues que no se rinden totalmente al Señor. No, están ahí haciendo la larga y siempre todo es a medias. Pero hay otro grupo que siente que obedecer a Dios es una terrible carga. ¡Uy, qué pesado es obedecer a Dios! ¡Qué pesado, qué terrible es tener que llevar toda esta carga! En Primera de Juan, sin embargo, el apóstol Juan nos dice en Primera de Juan 5:3, Primera de Juan 5:3 nos dice, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál? ¿Qué cosa es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y dice, y sus mandamientos no son gravosos. La palabra gravoso significa duro. Significa pesado, significa pues algo molesto, algo fastidioso, ¿no? Los mandatos del Señor no son duros ni pesados. Los mandamientos del Señor no son molestosos ni fastidiosos, ¿no? Realmente, más bien cuando uno obedece a la palabra de Dios, qué agradable es vivir dentro de la voluntad de Dios, hermanos. Así que aquellos que dicen que es una carga, que es pesado, que es muy duro, que es terrible, es una falsedad. Y más bien es que no quieren obedecer y alinearse con la palabra de Dios. Hay otros también que sienten que no tienen el poder para llevar pues una vida de obediencia. No, yo no sé, bueno, quizás tú que eres espiritual, tú quizás sí puedes llevar una vida ordenada y de obediencia. Yo no puedo, yo no tengo esa capacidad, yo no tengo ese poder para obedecer. Así, eso también es un error. Aquí en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, miren lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, Colosenses 2, 6 y 7. Y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo te convertiste, hermano? ¿Eres realmente un creyente? ¿Eres creyente? ¿Y qué hiciste para convertirte? Bueno, quizás me dirás, yo he puesto mi confianza, no, he puesto toda mi fe en la persona del Señor Jesucristo para mi salvación. ¡Qué bueno! Aquí nos dice, de la manera como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Quiere decir que esa misma confianza que pusiste en el Señor para tu salvación, es la misma confianza que tienes que poner al Señor para obedecerle.
que tienes que poner en el Señor para seguir creciendo. Arraigado, dice, o sea, como si fueras un árbol con raíces profundas, arraigado en la tierra, o sobreedificado, como si tuvieras un cimiento profundo y si fueras un edificio, no, de tal manera que venga lo que venga, cualquier movimiento telúrico no va a caer porque tienes un fundamento muy profundo. Así tienes que estar arraigado y sobreedificado en él, bien agarrado y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados, ¿no? Con acciones de gracias, siendo siempre bien agradecido al Señor. Hermano, todos podemos tener el poder para obedecer. Si tú tienes a Cristo y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, tienes la capacidad para obedecer. Eso es ineludible. Así que, hermanos, todo lo que nosotros podemos decir son excusas nada más. Si en realidad creemos que Dios en realidad tiene la preeminencia en nuestras vidas, pues va a ser muy fácil obedecer a Dios en todo lo que Él nos ordene, todo lo que Él desee, porque obviamente esa es nuestra convicción, ¿no? Así como creemos que es nuestro Salvador, también debemos creer que Él es nuestro Señor para poder obedecerle. Así que, hermanos, quizás nosotros, pues, el problema es que tenemos una dualidad de vida, tenemos una bipolaridad que nos hace mucho daño, ¿no? Quizás en nuestra vida como creyentes estemos con Cristo en la doctrina, en la enseñanza, que dice la Biblia, sí, yo estoy de acuerdo, perfecto, amén, ¿no? Estamos con Cristo en la doctrina, pero sin embargo estamos con Satanás en nuestras acciones y en nuestra actitud de corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pues estamos llenos de orgullo y no queremos, estamos llenos de egoísmo y no queremos obedecer, no queremos someternos. Es una lástima. Hermano, déjeme decirle, Satanás no teme de que nosotros hablemos o prediquemos del Señor Jesucristo. Muchos pensamos, sí, hablemos con poder, prediquemos el Evangelio, testifiquemos a otros, prediquemos la bendita palabra centrada aquí de Dios y ya. Y creemos que por eso el diablo nos va a dejar. No, hermanos. El diablo no teme que nosotros hablemos de Cristo. ¿Sabe lo que él teme? Él teme que nosotros nos sometamos a la autoridad de Jesucristo. Eso es lo que él teme, ¿no? Por eso, porque el diablo fue derrotado. ¿Se acuerdan ustedes cuando él tentó a Jesucristo en el desierto? Él quiso someterlo y sin embargo el Señor le replicó exitosamente. En Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Lucas 4, 5 al 8. Miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Y nos dice Lucas 4, 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo puso el mundo entero y la gloria de esta vida lo puso a disposición de Jesucristo. Esto me ha sido dado, todo lo terrenal me ha sido dado. Así que yo lo pongo a disposición tuya. ¿Qué te parece? Pero tú, la condición es que postrado me adores, te rindas a mí. Y el Señor le dijo, vete de mí, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. O sea, solamente podemos rendirnos, consagrarnos íntegramente solo a Dios, a nadie más. Nadie merece que nosotros nos postremos y nos rindamos totalmente, solamente a nuestro Dios. Y a Él solo servirás. No está hablando de hacer labores, no está hablando de hacer ciertas acciones. Está hablando sencillamente cuando dice aquí servirás, esta palabra que viene de servicio. ¿Se acuerdan cuando ustedes van a un culto? Dice, bueno, voy al servicio, ¿ya? ¿No? ¿Cuál es el horario de los servicios? ¿Cuál es el horario de los cultos? ¿No? Le llamamos servicio porque esa palabra servicio no solamente significa hacer cosas, sino que significa darle homenaje
a nuestro Dios. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de un servicio en la iglesia, estamos hablando de un culto donde damos homenaje a nuestro Dios. Entonces, a Él solo servirás. A Él solo nosotros podemos y debemos homenajear, rendirle homenaje. A Él solo nosotros tenemos que darle reconocimiento, a nadie más. Solamente a Él nosotros le tributamos alabanza, a nadie más. Esto es algo que nosotros debemos hacer. Satanás no teme tanto que hablemos de Cristo. Él teme que nosotros nos sometamos a su autoridad y que Jesucristo pase a ser el centro de nuestra vida totalmente. Esto es lo que él teme. Así que, hermanos, qué importante es no ofender la autoridad de Dios. Pero una segunda cosa es la importancia de no contravenir la autoridad de Dios. De no contravenir la autoridad de Dios. La controversia que encontramos nosotros en el universo es quién es el que finalmente tiene toda la autoridad. ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que se va a sentar en el trono? ¿No? ¿Dios o Satanás? Uno de ellos va a tener la autoridad y derecho a sentarse al trono. Pero para que Dios siga manteniendo su autoridad en nuestras vidas, nosotros pues tenemos que someternos con todo nuestro corazón, con toda sinceridad, al cumplimiento estricto y sincero de la palabra de Dios. Dios nos da su palabra para que nosotros con una actitud, una disposición honesta, sincera, íntegra, podamos pues obedecerle por amor. Nosotros podemos alistar también una serie de formas de errores, ¿no? de obediencia, errores de obediencia que en realidad traen abajo la autoridad de Dios. Por lo menos he tratado de alistar dos de ellas. Una forma de obediencia que es equivocada, que es errada, se llama el ascetismo, ¿no? El ascetismo. Y el ascetismo es cuando alguien piensa que obedecer significa pues, por ejemplo, sacrificar sus bienes personales. O sea, busca la pobreza, trata de hallar pobreza, ¿no? Muchos quieren progresar y hallar dinero, no, él quiere deshacerse de sus posesiones materiales porque está buscando la pobreza, la humildad, ¿no? Otros buscan darle un duro trato a su cuerpo, mortificar su cuerpo físico para parecer pues humildes o personas consagradas a Dios. En otras palabras, el ascetismo consiste en buscar el sufrimiento, privándose uno de cualquier placer que es lícito para poder llegar a ser espiritual. Hay muchas personas que a lo largo de la historia, ¿no? A religiosos, personas que hoy son santificados, así, que han buscado este camino, el camino del ascetismo, el de privarse, el del sufrimiento, el de permitir no solamente vivir en una situación tan lamentable y también el de martirizar su cuerpo sencillamente porque cree que eso le va a dar el poder de ser un hombre o una mujer espiritual. Sin embargo, la Biblia nos dice en Colosenses 2:23 nos dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, Pablo está hablando justamente del ascetismo y de la religiosidad que representan estas personas ascéticas. Y dice que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, o sea, cierta exhibición o cierta apariencia de sabiduría, ¿no? Ahí está Santa Rosita de Lima, que cómo hacía sufrir su cuerpo, se encadenaba, se acostaba en el suelo, ponía un trozo de madera, un leño como almohada, ella se rapaba el pelo y se hacía sufrir, se ponía una corona de espinas, es decir, que no hacía porque ella quería ser espiritual.
Y obviamente ella pensaba que con esto, pues porque las personas que hacían esto manifestaban una apariencia de consagración, de ser personas tan dedicadas a Dios, ¿no? Y dice en culto voluntario, o sea, en una vida religiosa, ¿no? Esta religiosidad que ellos estaban buscando, parecía que esta religión, parecía que estaban haciendo lo bueno porque se veía que era gente que estaba rendida a Dios aparentemente. Dice acá en humildad, o sea, en sumisión o privación, ¿no? Quiere decir que ellos se privaban de sus cosas materiales y en duro trato del cuerpo, o sea, daban un trato severo al cuerpo, mortificaban su cuerpo. Y dice acá, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Tanto esfuerzo, tanta privación y sin embargo seguían teniendo las mismas tentaciones. Sin embargo seguían teniendo las mismas debilidades de carácter. Sin embargo ellos no veían ningún progreso espiritual en sus vidas. ¿Por qué? Porque esas cosas religiosas no pueden quitar, no los malos pensamientos y las malas intenciones del corazón. Qué lástima, qué pena, pero aquí encontramos que el ascetismo, que pareciera una obediencia a Dios para alcanzar espiritualidad, no sirve para nada en ese sentido. Otra forma es el legalismo. Ya no es el ascetismo, sino el legalismo. Y el legalismo consiste en añadir a la verdadera religión que Dios nos manda a practicar en su palabra, que es la piedad, ¿no? Las creencias que los hombres han inventado. Entonces, existe en la Biblia una verdadera religión, ¿no? Algunos dicen, nosotros no tenemos una religión, sino una fe, pero en realidad sí tenemos una religión y esa religión en la Biblia se llama piedad. ¿Y qué cosa? ¿Cuál es esa religión? Son todas aquellas cosas que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas aquellas prácticas en el Nuevo Testamento, muchas de ellas están registradas como de unos a otros. Unos a otros, ¿no? Orando unos por otros, amándonos unos a otros, amonestándonos unos a otros, saludándonos unos a otros. Es decir, hay tantas cosas que tenemos que hacer en favor de nuestros hermanos, así también visitar a las viudas, a los huérfanos, de poder hacer tantas cosas realmente para la gloria del Señor. Entonces, hay cosas que la Biblia nos dice exprofesamente que debemos hacer. Esa es la religión que tenemos que practicar. Sin embargo, el hombre en sus creencias, mitos, en sus costumbres y hábitos ha creado, pues ha inventado nuevas formas y las ha acuñado, las ha añadido dentro de la religión. Y esto hace de que por practicar estas cosas, ¿qué cosas se puede añadir? Por ejemplo, las procesiones, ¿no? Algunos piensan que porque han inventado y cargar andas y poner ídolos y traer limosnas o hacer peregrinajes y cosas que Dios no manda, ¿no? Si no se han inventado a lo largo de los siglos, pues piensan que por hacer esas cosas, practicarlas, pues ellos van a sentirse espirituales, porque se han conformado externamente a tradiciones humanas. Y eso es una mentira, es un engaño. Hoy en día muchas de las religiones que nos rodean están compuestas solamente de fórmulas legalistas que no están en la palabra de Dios, que han sido inventadas desde vestimentas de cómo se viste los líderes espirituales, sus prácticas y lo que tiene que hacer la gente, y que piensan de que porque van a golpearse el pecho o se ponen pues una mantilla, un escapulario, o porque rezan el rosario, inventos, ¿no? Inventos, pues ellos están bien, son espirituales. Y lamentablemente están equivocados. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos dice así el apóstol Pablo, Colosenses 2, 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí tenemos algo sumamente directo. Mirad, dice, ¿no?
Hay que observar bien que nadie nos engañe por medio de filosofías, dice, o sea, de teorías humanas, fórmulas inventadas, ¿no? Que en realidad han venido a la cabeza, pero que en realidad no tienen ningún asidero bíblico. Y huecas sutilezas, o sea, con falsos argumentos, ¿no? Que se me apareció la Virgen acá, que yo vi acá, que un milagro allá. Bueno, según tradiciones de los hombres, según las creencias, los mitos, las leyendas que los hombres inventan, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a la enseñanza elemental y básica del mundo. El mundo, pues, lo que se le ocurre eso, ¿no? Alguien dice que el hombre es tan religioso que si no hubiera una religión, el hombre la inventaría. Y eso es lo que ha hecho el hombre, ha inventado religiones enteras. Entonces, pero esto es no según Cristo, ¿no? Cristo jamás aprobó este tipo de cosas en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos aquí que hay formas erradas de obediencia y nosotros no debemos contravenir, pues, la autoridad de Dios en ese aspecto. Tenemos un ejemplo bíblico, el ejemplo del religioso Saulo de Tarso, que se enfrentó ante la autoridad del Señor Jesucristo. En Hechos 9, 1 al 6, Hechos 9, 1 al 6 nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí tenemos a Saulo, un hombre que respiraba, dice acá, amenazas y muerte. Un hombre que si hubiera llevado adelante toda esta situación, pues hubiera asolado la iglesia y quién sabe, la iglesia cristiana hubiera sido exterminada en los primeros años del primer siglo. No, una cosa terrible. Saulo tenía poder y él se va al sumo sacerdote y pide cartas. En otras palabras, Saulo de Tarso tenía poderes para destruir la iglesia cristiana naciente de ese momento. Él era el hombre que estaba siendo utilizado por el diablo para poder destruir a la iglesia. Esa iglesia que había nacido hacía poco. Pero en el camino a Damasco, dice aquí la lectura, pues tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, ¿no? Con el Señor Jesucristo. Y el Señor le va a decir, ¿no? Y le va a dar una fórmula: dura cosa, ¿no? Dura cosa te es dar cosas, ¿no? El Señor está hablando de los pies de Saulo. Dura cosa tus pies, ¿no? Y los pies de Saulo representaban el poder humano. Representaban pues la autoridad humana. Él venía con autoridad, con cartas. Él tenía poderes del sumo sacerdote. Sin embargo, dura cosa era a sus pies dar cosas contra el aguijón. El aguijón representaba la autoridad del Señor Jesucristo. La autoridad. Y cuando él cae ante esa luz refulgente, la primera pregunta es: ¿quién eres, Señor? Porque él se dio cuenta que se enfrentaba ante algo que era mucho más poderoso que lo que él realmente tenía. Y cuando Jesús le dice: yo soy Jesús, no, yo soy Jesús, él sabía que Jehová Jesús estaba delante de él. Él se estaba enfrentando a Dios mismo, la autoridad, ¿no? Así que él, temblando, reconociendo la autoridad, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, Adonai, ¿qué quieres que yo haga? Saulo se sometió inmediatamente porque el encuentro personal con el Señor Jesucristo le dio a él en ese encuentro, él se dio cuenta de que estaba ante el soberano que tenía todo el control y la autoridad, y no él. Él no tenía el control.
Él no tenía el poder, lo tenía Jesucristo, el yo soy. Así que, qué cosa más tremenda. Y someternos entonces, hermanos, a la autoridad de Dios es obedecerle mediante una sincera actitud de nuestro corazón, ¿no? Y rendirnos a los mandatos de su palabra. Es importante que nos sometamos a la autoridad. Es importante no contravenir ni contradecir la palabra de Dios. Es importante no deformar lo que Dios ha mandado, porque eso trae abajo a Dios. Así que, hermanos, tenemos aquí algo sumamente importante. Ahora, la última cosa que nosotros vamos a ver es la importancia de someternos a la autoridad de Dios. La importancia de someternos a la autoridad de Dios. Hermanitos, Dios no exige que nosotros hagamos grandes y terribles sacrificios humanos. Él no, definitivamente. La mayor exigencia de Dios no consiste, pues, en cargar una pesadísima cruz. La mayor exigencia de Dios no consiste en servirle hasta el cansancio, hasta el agotamiento. No consiste, pues, en dar generosas y cuantiosas ofrendas. No consiste ni siquiera en negarnos a nosotros mismos. La mayor exigencia de Dios es sencillamente que se le obedezca. Eso es lo que Él quiere, que nosotros podamos obedecerle. En Primera de Juan, el apóstol Juan nos delinea muy claramente esta situación. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Cómo sé que yo le conozco? ¿Cómo sé que yo soy creyente? Porque guardamos sus mandamientos. Esa es la verdad. Pero el que dice, yo le conozco, pero lleva una vida fuera de la palabra de Dios, lleva una vida en desobediencia, entonces el tal es un mentiroso, dice acá claramente. Solo la obediencia, hermanos, solo la obediencia honra a Dios completamente, honra su autoridad, pues solamente ella toma a Dios como el centro de todo, ¿no? Cuando yo quiero honrar su autoridad, entonces tengo que obedecerle, y obedecerle significa poner al Señor como centro de mi vida. Su palabra me ayuda en ese aspecto. La voluntad de Dios, pues, representa su autoridad, y conocer la voluntad de Dios en su palabra es obedecerle sometiéndonos a Él, ¿no? De veras nosotros necesitamos tanto esto. Pero una última pregunta: ¿cómo puede uno someterse a la autoridad de Dios si no tiene el valor de querer obedecer su voluntad que está en las Escrituras? ¿Cómo puedo yo someterme a la autoridad de Dios si no tengo el valor de obedecer? Si no tengo el valor ni las fuerzas para obedecer, ¿cómo puedo someterme a la autoridad? Bueno, realmente, hermanos, estamos en una situación en la cual nosotros tenemos que definirnos. Acordémonos, ¿se acuerdan ustedes del rey Saúl? ¿Y se acuerdan ustedes de la desobediencia que él cometió? Porque Dios le mandó destruir a los amalecitas. La tribu de Amalec, justamente cuando Israel estaba en camino de Egipto hacia la tierra prometida, le salió al encuentro en Refidim. Y Amalec quiso destruir a Israel, pero Dios defendió a Israel, y más bien Israel destruyó a Amalec. Entonces los amalecitas se dispersaron y huyeron vergonzosamente. Pero Dios dijo que Él iba a castigar a Amalec porque Amalec se había atrevido
querer destruir a la nación de Israel. Así que para poder ejecutar esta promesa que Dios había dicho, Dios, cuando Saúl es rey, le manda destruir a los amalecitas. Pero ¿cuál es el resultado? Pues ellos vencen a los amalecitas, sin embargo, perdona a Saúl lo mejor del ganado y también perdona al rey Agag, rey de Amalec. Entonces va a venir, tenía que venir Samuel para dar ofrendas, sacrificios a Dios, y se tardaba y no venía, y era una situación tan difícil, el pueblo se le desertaba, estaban desesperados, sabían a lo que tenían que enfrentarse, y entonces pues Saúl, esto es antes de ir a pelear, estaba tan desesperado que al final él pues va a tener que agarra y pues él mismo comete un sacrilegio al estar pues rindiendo sacrificios. Y cuando llega y aparece Samuel le reconviene y va a decirle, en Primera de Samuel 15:22, le va a reparar y va a decir, bueno, tú has destruido todo, sí, hemos cumplido la palabra de Dios. Y entonces Samuel le va a decir y le va a preguntar, ¿y ese balido de ovejas, esas cosas, ese ruido que estoy escuchando? Y él va a decir, bueno, es que el pueblo perdonó lo mejor del ganado para sacrificarlo para Dios. No, eso lo ha hecho en honor a Dios, ¿no? Pero sabe, aquí en Primera de Samuel 15:22, Samuel dice, y se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl y sus sacrificios no podían ser aceptados por Dios, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque implicaba un principio satánico. No podía Dios aceptar ser desautorizado. Y Saúl lo había desautorizado a Dios. Dios le dijo, haz así, y él había hecho de otra manera. Era una desobediencia. Y así esos animales fueran sacrificados a Dios, Dios no podía aceptarlo. Hermano, derrocar la autoridad de Dios es derrocarlo a Él. Entonces es por eso tan importante el no desobedecer, porque estamos afectando la autoridad de Dios y Dios va a tener que tomar medidas. En 1 Samuel 15, el siguiente versículo 23, 1 Samuel 15, 23, Samuel dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl perdió su reino por su desobediencia, por no respetar, por no considerar la autoridad de Dios. Estamos aquí, delante de Dios, hermano. ¿Realmente tú respetas la autoridad de Dios? ¿Realmente tú le obedeces? ¿Realmente has dejado esos pecados, has abandonado esos pecados que tienes como lastre en tu vida, honrando a Dios? Ojalá que sí, de veras que sí. ¿De veras para ti no es una carga obedecer a Dios? ¿De veras no te estás excusando diciendo, bueno, no tengo la capacidad para poder obedecer como otros? ¿No estás buscando justificaciones? Ojalá que sí, que de veras estés totalmente consagrado a Dios. Yo te digo, hay dos cosas importantes en la vida cristiana. Una es depositar tu plena confianza en la persona de Jesucristo para tu salvación. Esa es la primera cosa importante en tu vida, asegurar tu salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Pero la segunda cosa importante en la vida cristiana es la sincera obediencia a la autoridad de Dios a través de su palabra. Eso es importante, importantísimo, obedecer a Dios. La obediencia es vital, es lo que el Señor reclama de nosotros. ¿Eres un cristiano obediente o Dios te va a hacer pasar por la escuela de la obediencia? Va a tener que disciplinarte para que tú aprendas. ¿Cuántas personas ahora que estamos en pandemia, ahora que estamos en estas situaciones en que la muerte ronda por todas partes,
¿Cuántos creyentes se han consagrado al Señor en estos días? ¿Cuántos creyentes han dicho, Señor, ahora sí? Pero no porque realmente aman al Señor, sino porque tienen miedo a morir, porque tienen miedo de que Dios les castigue. Y Dios conoce los corazones. Y Dios es capaz, a pesar de eso, de permitir de que tú te enfermes, sencillamente para que aprendas lecciones, porque Dios no va a coludirse con tu pecado. Hermano, recuerda, Dios es digno de ser respetado. Él es quien tiene la autoridad. Nosotros somos gusanos delante de Él y Él es quien merece que nosotros le adoremos y le sirvamos solamente a Él. En esta mañana, yo quisiera que examines tu corazón y veas si tienes caminos de perversidad en ti. Y si hay cosas, si hay lastres que estás llevando y arrastrando en tu vida cristiana, es el momento en que tú le digas al Señor, Señor, perdóname. Dejo esto, dejo el mundo y sigo a Cristo. Ya no quiero más. Ya no quiero seguir en esta vida fingida. Ya no quiero ser hipócrita. No quiero aparentar que soy un creyente cuando en realidad mi vida está lejos de eso. Yo temo a Dios y temo herir y ofender su autoridad. En esta mañana, ríndete a Él y Él será amplio en perdonar y Él te recibirá porque tú eres su hijo. Vamos a orar. Amantísimo Dios, muchas gracias por este momento. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias por tantas bendiciones que recibimos de ti. Pero así como eres un Dios bueno y así como tienes paciencia con nosotros, también tú esperas que nosotros honremos tu autoridad. Tu autoridad te representa a ti y nosotros te consideramos como nuestro Dios. Te consideramos como nuestro gran benefactor. Consideramos tu vida a través de la vida de Jesucristo. Y Señor, gracias porque nosotros vivimos agradecidos a ti. Que podamos siempre honrar tu ser, tu existencia. Que podamos siempre, Señor, con temor y temblor acercarnos a ti y siempre obedecerte, porque tú eres digno de toda obediencia. Gracias por este precioso tiempo y te ruego por aquellos que están tomando decisiones en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, una vez más, estamos delante de ustedes y es para darles un anuncio, hermanos. De acuerdo a nuestra secretaria, ¿no? Estamos ya al término de un año fiscal más de nuestra directiva dentro de la iglesia. Y este tiempo fiscal es un periodo de 3 años y cada 3 años nosotros tenemos que renovar la directiva de nuestra congregación. Así que les estoy avisando de que para la próxima semana nosotros vamos a traer una relación que conforme la directiva sea para aprobarla nuevamente o renovarla, ¿no? Y de esa manera pues vamos a necesitar la aprobación de la iglesia. Hermanos, vamos a ver los modos como también aquellos hermanos que están dentro del padrón de miembros puedan firmar también en el correspondiente libro y de esa manera poder entregar estos libros para que puedan ser legalizados totalmente y todas las cosas que tenemos dentro de la iglesia puedan estar en orden. Entonces, hermanos, la próxima semana vamos a estar dándoles la relación de la nueva directiva, ¿no? Para poder de esa forma aprobarla. Que el Señor nos ayude y que sigamos adelante dentro de la buena marcha de la iglesia. Muchas bendiciones, hermanos. Una vez más, damos gracias a nuestro buen Señor que nos permite tener este hermoso tiempo de adoración. Bueno, ya vamos llegando al tiempo final. Hacerles recordar, queridos hermanos, que este día miércoles tenemos el tiempo de oración a las 7:30. Por favor, conéctese. Tiempo para poder orar. También a las 8:30 continuamos con las clases del ABC. También este día viernes ya están las reuniones Hogares de Amor. Bueno, se acerca Semana Santa. Muchos han estado preguntando qué vamos a hacer, si vamos a hacer el campamento o no, bueno, el campamento virtual. Bueno, vamos a tener una serie de mensajes evangelísticos, pero antes de eso, el día jueves, Jueves Santo, tendremos un tiempo especial en la cual la iglesia pues también disfrutará de todos juntos poder unirnos. Lo haremos a través pues de esta plataforma también del Zoom. Y ya se está preparando varias cosas donde todos los hermanos podremos disfrutar también a través de una interacción unos con otros y va a ser un hermoso tiempo. Pero el día viernes, sábado y domingo tendremos el tiempo especial evangelístico. El día viernes y sábado será a las 8 de la noche y también el día domingo será en la mañana. Y todo esto será pues con el propósito de seguir mostrando el propósito de la muerte de Cristo. Así es que le vamos invitando de antemano a también estar viendo a quién puede invitar a unirse a esta transmisión. Y cuando llegue el día también ahí estar atento para compartir el mensaje con diferentes amigos, vecinos que todavía no conocen a Cristo. Así es que le vamos invitando ya a prepararse para este tiempo evangelístico. Muy bien, hermanos, ya estamos llegando a la parte final y una vez más gracias damos a todos los hermanos que están de alguna u otra manera apoyando para las necesidades económicas de los hermanos que están pasando en diferentes situaciones por causa pues de esta pandemia. Y hermanos, sigamos también orando unos por otros. El Señor los guarde y nos vemos en nuestra próxima transmisión. El Señor los bendiga.